En esta ocasión, los versus, nuestros enemigos íntimos de la historia, contemplan dos personajes magníficos y en esencia vanguardistas, inauguradores de diferentes etapas en el arte de la pintura. Bueno, pues por un lado, Henri Matisse, el gran y célebre jefe del arte moderno, ese que entró sin permiso, sin anestesia en el siglo XX, y por otro lado, Pablo Ruiz Picasso, pues otro gran preboste, en este caso del cubismo. Bueno, pues Henri Matisse y Pablo Ruiz Picasso, la verdad es que no se llevaron bien. Fingían un respeto mutuo, pero nunca fueron amigos del alma, nunca fueron amigos de abrazarse y quererse. No, y la verdad es que tenían motivos. En aquel tiempo, a caballo entre los siglos XIX y XX, las disputas, los roces, las fricciones, las guerras frías entre pintores eran más que abundantes. Los impresionistas no tragaban, pues a lo mejor a los naturalistas o los vanguardistas de los Fauvet, por ejemplo, las bestias salvajes que lideraba Henri Matisse, no querían saber nada de los cubistas. De hecho, el propio Henri Matisse bautizó esta corriente pictórica nacida 3 años después que los Fauvet, con ese nombre, cubismo. Él fue quien dio nombre al cubismo, nombre y sentido. Bueno, pues los exponentes más claros del cubismo en aquel tiempo, sobre todo el inaugural, pues fueron Braque y Picasso. Y dicen que Picasso se fijaba en demasía en las obras de Henri Matisse. Y tanto se fijaba que incluso algunos llegaron a decir o a sostener que Picasso copiaba a Henri Matisse. Henri Matisse, que había fundado ese movimiento, o se lo habían fundado casi, ese movimiento modernista, de arte moderno, los Fauvet más o menos viene a decir los bestias salvajes, así llamaban a estos pintores, que preconizaban la intensidad colorista, querían colores intensos, querían sobre todo mucha viveza en sus lienzos, y por eso fueron así denominados. Bueno, pues Henri Matisse nunca comulgó con estas cuestiones, pero bueno, las asumía. Y como digo, 3 años después de crearse el movimiento Fauvet, pues apareció el cubismo, y muchos dijeron que Henri Matisse había sido el claro inspirador de este movimiento, del que Matisse siempre renegó, nunca quiso saber nada de los cubistas. Ya sabéis que el cubismo apuesta decididamente por romper y a la vez también crear estructuras. Bueno, pues de eso fueron artistas los mencionados Braque y Picasso, sin duda alguna. Pero bueno, vestían siempre de forma distinta, y Henri Matisse, en las tertulias de París, donde estos dos personajes anduvieron, llegó a decir cosas tales de Picasso como: es un bandido y siempre espera al acecho en una trampa. Picasso ni se inmutaba con estas apreciaciones sobre su persona. Bueno, lo que quería decir Henri Matisse es que Picasso le robaba las ideas y luego las trasladaba a sus lienzos, camuflándolas, sí, de ese aire cubista nuevo, renovador, pero que al fin y al cabo eran sus ideas, atrapadas por Picasso. Y Picasso no se quedó atrás, Picasso en una ocasión pues buscó una pretendida reconciliación, fue a dar un abrazo a Henri Matisse y dijo: ¿Por qué no me das alguna de tus obras? ¿Por qué no intercambiamos obras para estudiarnos mejor? Henri Matisse, que era ante todo bueno, pues le dio un retrato de su hija. Sí, se lo cedió para que Picasso estudiase cómo Henri Matisse veía las formas, la figura humana. ¿Y qué diréis que hizo Pablo Ruiz Picasso? Bueno, también comentaremos sobre la edad, que Henri Matisse era 22 años mayor que Picasso. Henri Matisse había nacido en 1869, mientras que el malagueño hizo lo propio, compareció en este Valle de Lágrimas en 1891. Ambos llegaron a ser muy longevos, porque si Henri Matisse murió con 85, Pablo hizo lo propio con 92. O sea que ser pintor también te da longevidad. Bueno, pues como decía, hubo un intercambio pictórico. Picasso le dio una obra a Matisse, y Matisse, el gran autor, el célebre autor de Las Flores Amarillas, pues le dio ese retrato de su hija. Picasso llegó a su casa, a su domicilio, convocó a unos amigos, o acaso hemos de decir amigotes, y tomando unos dardos en lugar de punta, pues esos dardos desembocaban en ventosa. Pues tomando unos dardos con ventosa,
Los amigotes de Picasso y el propio Picasso pasaron una tarde deliciosa lanzando esos dardos contra el retrato de Henri Matisse. Algunos dicen que incluso llegaron a quitar las ventosas para devolver el dardo a su estado original con punta de acero. Y el cuadro pues no quedó muy bien parado, al parecer. No quedó bien colgado en la pared, cayó incluso al suelo. En fin, un desastre. La broma, por supuesto, de inmediato circuló por las calles parisinas, sobre todo las más afectas al arte pictórico, y fue un auténtico escándalo porque, claro, los seguidores de Henri Matisse se sentían ultrajados, o que habían por lo menos vilipendiado la figura de su líder moral. Henri Matisse no comentó mucho más, pero sí sabemos que Picasso, años más tarde, lamentó profundamente este incidente y dijo que no deberían haberlo hecho en ningún caso. Pero ahí queda para la historia este enfrentamiento, el líder de los Fauves, de los bestias salvajes, la intensidad del color, las flores amarillas, todo eso que preconizaron los Fauves, con Henri Matisse a su frente, y ese enfrentamiento real que hubo entre Henri Matisse y Pablo Ruiz Picasso, el gran líder de los cubistas, un movimiento, por cierto, bautizado por su gran enemigo Henri Matisse. ¿Qué cosas tiene la historia del arte? Y el principio del siglo XX, que fue, desde luego, deslumbrante, desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, ese siglo, esos 100 años, fueron descollantes para la pintura, sobre todo la pintura moderna, y la influencia más clara para lo que hoy conocemos como arte moderno. Henri Matisse versus Pablo Ruiz Picasso.